Mis saludos, señores alumnos. En esta oportunidad y a través de este medio, desarrollaremos la actividad consignada como tipos de pena en el Código Penal. Y como ya se ha señalado en actividades anteriores, toda conducta del ser humano no es punible o no es sancionable. Vale decir que la conducta del ser humano, para ser sancionable o merecedor de una pena, tiene que estar consignada, tipificada, señalada en el Código Penal conforme se está estipulado. Pues bien, esta conducta humana en la que encierra un actor, un coautor, un cómplice primario o un instigador en sus diferentes formas de intervención en la comisión del delito, repercute en una afectación del ordenamiento jurídico. Y es donde prácticamente el Estado tiene la facultad y la legitimidad de proceder a una sanción en contra de ese individuo o individuos que han cometido el hecho punible. Y en sus diferentes aspectos doctrinarios y escuelas que nos informan respecto a la pena, esta se funda con un criterio de resocialización y el Estado tiene la legitimidad de imponerla, pues su utilidad se da a consecuencia de prevenir la comisión de nuevos delitos y también la de salvaguardar los intereses de la sociedad o de la persona destinataria o agraviada del bien jurídico protegido y que ha sido infringido y violado por este sujeto activo. De manera que en el sistema de punidad, en las formas del delito, está el ejercicio del jus puniendo. Es la finalidad de perseguir por el Estado la incriminación penal. Y la pena también se define como una sanción que produce la pérdida o restricciones de derechos de la persona activa de la comisión del delito, es decir, del sujeto que ha cometido la comisión del delito. Y es un medio que el Estado tiene para sí en la aplicación de una sanción a aquella persona que ha ido en contra del ordenamiento jurídico penal. Y para la valoración de la pena, el órgano jurisdiccional, a través del juez, dosifica la aplicación de la pena con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta la condición del agente y el hecho cometido. Es decir, concurren circunstancias atenuantes y agravantes que van a ser la especie de calificación por parte del juzgador para determinar en concreto la pena que le corresponde a la persona que ha cometido el delito. Porque si nosotros nos remitimos a lo que dice el artículo 106, homicidio, las penas fluctúan en no menos de 6 y no más de 20 años. Y ahí se va a determinar por un mecanismo de tercios
la determinación dentro de esos parámetros qué pena le corresponde al individuo que ha cometido el delito. Es decir, va a haber la verificación y las condiciones que tuvo el agente para cometer el delito. Se va a ver las condiciones de aquel. Se va a ver y verificar la concurrencia de atenuantes y agravantes para la comisión de ese delito. Es un procedimiento técnico y valorativo para determinar específicamente qué pena le corresponde. Y ello se hace a través de un mecanismo en la cual se va a tener en cuenta las circunstancias especiales y específicas, como las circunstancias cualificadas o privilegiadas en la comisión del delito. Clases de penas. Las penas que están en nuestro ordenamiento jurídico es la privativa de la libertad, restrictiva de la libertad, limitativa de derecho y multa. Y aquí debemos agregar algo más, que de acuerdo a una modificatoria contenida en el artículo 4 de la Ley 29.499, se incluye el cumplimiento de la pena de vigilancia electrónica personal. Esta ley, ya entrada en vigencia, señala que de una forma progresiva se va a aplicar esta modalidad de cumplimiento de la pena. Volvamos a una de las formas y modalidades de pena, es decir, la pena privativa de la libertad. Y en la pena privativa de la libertad tenemos la pena privativa de libertad temporal y la pena privativa de libertad de cadena perpetua. Respecto a esta modalidad de pena, y se advierte que es la restrictiva de la libertad, es decir, impone al condenado o a la persona que ha cometido el delito, ¿no? Y digo condenado porque a través o a consecuencias de un debido proceso, a esta persona se le ha determinado la culpabilidad de la comisión del delito por la cual fue instruido, a través de todo un procedimiento donde se ha valorado los medios de prueba y ha tenido esta persona o este sujeto activo todos los derechos de la legítima defensa y a través del íter procesal se ha determinado su culpabilidad. Y esta persona que ha sido sentenciada está conminada a purgar su pena con una pena limitativa de derecho, que es la libertad. Es decir, el penado pierde su libertad ambulatoria por un tiempo de duración variable, que va desde la mínima de los 2 días hasta la cadena perpetua, como señala el artículo 29 del Código Penal. Es decir, la pena privativa de la libertad está orientada a evitar la comisión del delito y opera como una garantía institucional de libertades y la convivencia armónica a favor del bienestar general. Es necesario indicar que durante la ejecución de la pena, el condenado desarrolla un plan de reinserción social, pues la prevención especial es que a este condenado le asiste
los llamados beneficios penitenciarios. ¿Y por qué le asiste los beneficios penitenciarios? Porque con el carácter de reinserción a la sociedad, el Estado le da una nueva oportunidad a esta persona, que muy a pesar que ha cometido el delito y ha sido sancionado con las facultades punitivas que tiene el Estado, a través de los medios de beneficios penitenciarios, puede darse su excarcelación. Claro, eso es otro tema que se va a hablar respecto a que esta persona tenga una buena conducta, ejerza labores de estudio o labores de trabajo dentro del establecimiento penitenciario para ser merecedor a un beneficio penitenciario. Ahora bien, respecto al tema de restrictivas de libertad, y esto está señalado en el artículo 30 del Código Penal. Y las penas restrictivas de libertad son aquellas que, sin privar totalmente al condenado de su libertad de movimiento, le imponen limitaciones que de una u otra forma el sancionado debe cumplirla. Y la restrictiva de libertad que contempla el Código Penal es, en su artículo 30, como hemos señalado, del Código Penal, es la expulsión de un país tratándose de extranjeros. Esta norma publicada y que está señalada se refiere a aquellas personas que han cometido delitos dentro del territorio peruano y son sometidos a expulsión. Esta pena restrictiva de libertad señala y determina que aquella persona extranjera, ¿no?, al haber cometido la comisión de un delito, el Estado tiene la facultad de expulsarlos. Bien, respecto a las penas limitativas de derecho que están señaladas en el artículo 31 al 40 del Código Penal, en sus diversas modalidades, que es la prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres e inhabilitación. Pero, ¿qué podemos decir sobre estas penas limitativas de derecho? Es que prácticamente no hay encierro acá. Es decir, no hay la efectividad del internamiento dentro de un establecimiento penal. Y en el caso concreto depende de la naturaleza de la infracción o del delito cometido o respecto a la culpabilidad del sentenciado. Y ello es a un criterio que tiene el juzgador o el juez para determinar esta imposición de pena. Es decir, aplica estas penas y no aplica la pena privativa de la libertad. Son penas de carácter alternativo que se aplica al sentenciado en la comisión del delito. Estas penas, como se ha indicado, ¿no?, en sus diversas manifestaciones, que es de prestación de servicios a la comunidad, limitación de días libres e inhabilitación. Y cuando nos referimos a las penas limitativas de derecho a la prestación de servicios a la comunidad previstas en el artículo 34 del Código Penal, ¿qué nos señala esta modalidad de pena? Consiste en la prestación de determinadas horas de trabajo no remunerado
y que es de utilidad a la comunidad. Y esto se realiza durante un tiempo libre y en días feriados, a fin de no alterar los patrones laborales del sentenciado. Es decir, la persona que está sentenciada realiza un trabajo cotidiano, no puede inferir, ¿no? O la prestación de servicios no puede alterar su habitualidad laboral que tiene este sentenciado. Y esta pena de prestación de servicios a la comunidad se concreta en las instituciones educativas y municipales, como también de otras instituciones del Estado, en la que se debe tomar en cuenta las actitudes del sentenciado y hasta las preferencias del mismo para la realización de esta prestación de servicios a la comunidad. Esta jornada de trabajo es de 10 horas semanales y en ningún caso deberá afectar el estado físico y emocional del sentenciado. Asimismo, tampoco no se debe afectar la dignidad del mismo en la realización de los trabajos. Es decir, la mínima prestación de servicios a la comunidad es de 10 días y la máxima es de 156 jornadas. Hay una institución que se llama Medio Libre, que es del INPE, donde lleva el registro de los sentenciados para determinar el cumplimiento de la prestación de servicios a la comunidad. Y es aquella institución donde le va a designar el órgano receptor para la comisión o en todo caso para la sujeción y cumplimiento de esta prestación de servicios a la comunidad. Esta institución vigila, monitorea el cumplimiento por parte del sentenciado esta pena. La otra referente a los días de limitación de días libres, otra modalidad o otra forma de sanción o de pena al sentenciado. Y esta pena no afecta a la familia ni al trabajo del condenado, pues su limitación de días libres normalmente afectará los fines de semana. Y esta pena tiene un periodo mínimo de 10 y a un máximo de 16 horas por fin de semana. Es decir, sábados y domingo, no más de 8 horas por cada día. Y también tiene las mismas características que la anterior pena de prestación de servicios a la comunidad. No debe afectar su situación física y psicológica del sentenciado en el ejercicio o la ejecución de esta pena de limitación de días libres. Es decir, también esta pena tiene caracteres y efectos resocializadores y educativos, sin las características de un centro penitenciario. Con respecto a la otra pena alternativa de inhabilitación. Esta pena consiste en la supresión o quitar, ¿no?, ciertos derechos a los sentenciados o a las personas que han cometido un delito y se aplica esta pena, que en algunas comisión de delitos son penas accesorias o complementarias. Es decir,
se puede tener esta persona que ha cometido un delito de funcionarios, colusión, ¿no? Corrupción de funcionarios, ¿no? Se puede complementar a la pena privativa de libertad la pena de inhabilitación, porque ahí restringe derechos políticos, sociales, económicos y familiares. Conforme lo señala el artículo 36 del Código Penal, ahí enumera unas ciertas formas o maneras de inhabilitación a la que está sujeta, ¿no? De cumplir, ¿no? La persona que ha sido sancionada. Y la inhabilitación puede ser la privación de la función de un cargo por comisión o por elección popular, ¿no? Asimismo, la incapacidad de obtener un mandato, cargo, empleo de carácter público. Asimismo, la suspensión de derechos políticos, ¿no? Y esto debe estar señalado expresamente en la sentencia. En la sentencia, muy aparte de la pena privativa de libertad que pueda ser o merecer esta persona, también se indica la inhabilitación a la que está sujeta este sentenciado, ¿no? También puede haber una suspensión o cancelación de la autorización para conducir o cualquier otro tipo de vehículo, cuando nosotros tratamos respecto a la comisión del delito de conducción en estado de ebriedad. O también otros limitaciones o supresión de derechos de carácter público, en la de obtener grados militares o policiales, títulos honoríficos u otras distinciones que correspondan al cargo en la que guarde relación con la comisión del delito. Es decir, la pena de inhabilitación puede ser interpuesta como una forma principal o accesoria. Así lo señala el artículo 37 del Código Penal. Cuando es principal, opera como una limitación de derechos y por ello se trata del cumplimiento cabal, ¿no? Y cuando es accesoria, se impone cuando el hecho punible ha sido uno de abuso de autoridad, de cargo de profesión, oficio, poder o violación de algún deber inherente a la función pública. Es decir, aquí se requiere que el actor activo de la comisión del delito es un funcionario público. Ya hemos indicado con respecto a estas penas. Ahora, con respecto a estas inhabilitaciones, como ya se ha señalado, se trata de una pena prácticamente alternativa y principal que va más respecto a que la gente tenga la condición de funcionario público. Es por ello, como ya se ha señalado, en el artículo 37, ¿no? Y se indica de una u otra forma las específicamente las inhabilitaciones a que es merecedor la persona que ha cometido el delito. Bien, con respecto a la modalidad de la sanción punitiva de pena de multa. Esta pena de multa prácticamente es de un carácter pecuniario, ¿no? Es decir, monetario, ¿no? Y obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero fijada en días multa. El Código Penal peruano
regula la pena de multa señalando las siguientes características. Su duración o la duración de la pena fluctúa de un mínimo de 10 días a la de 365 días multas. Mínimo 10, máximo 365 días multas, salvo disposición contraria, como lo señala el artículo 42 del Código Penal. El límite a pagar por el condenado por concepto de días multa no será mayor del 25% ni mayor del 50% del ingreso diario. Es decir, cuando vive exclusivamente de su trabajo, conforme lo señala el artículo 43 del Código Penal. El importe del día multa es equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se determina atendiendo a su patrimonio, renta, remuneraciones, nivel de gastos y demás signos exteriores de riqueza, a tenor de lo que dispone el artículo 40 del Código Penal. Es decir, este pago de dinero al que está obligado, ¿no?, el sentenciado a favor del Estado se encuentra regulado de acuerdo a lo que dispone el artículo 41, 40 al 44 y 56 del Código Penal. La pena de multa debe ser pagado de entre los 10 días de pronunciada la sentencia. Es decir, si se pronuncia la sentencia, al día siguiente hábil se cuenta, ¿no?, 10 días y dentro de esos 10 días tiene la obligación el sentenciado de abonar la cantidad de días multa. Asimismo, la ley autoriza y faculta que a pedido del condenado el monto total de la multa sea abonado mediante un pago fraccionado, es decir, por parte, atendiendo quizás a las carencias económicas que pueda tener el sentenciado al momento, ¿no?, de estar obligado a pagar el monto de los días multa. Asimismo, el juzgador podrá ordenar que el monto de la multa sea descontado directamente de la remuneración del condenado, sin afectar los recursos indispensables para su sustento y el de su familia. En esta forma y en esta modalidad se hace la concreción del pago de los días multa. Bien, alumnos, con respecto a los días multas, como ya se ha indicado, voy a, en una forma didáctica, cómo se determina de una forma operacional los días multas. Tenemos en cuenta que este sentenciado ha sido una pena impuesta de 80 días multa. Pues bien, ¿cómo determinamos el monto, ¿no?, cuántico de lo que tiene que pagar por días multas? Si nosotros tenemos que este sentenciado tiene un ingreso mensual de 1.500 soles, lo dividimos entre 30 para obtener el monto diario que este sentenciado tiene como ingreso. Y tenemos que de los 1.500 entre 30, este sentenciado tiene 50 soles diarios. Pues bien, el límite para pagar el condenado por concepto de multa dice no será menor de 25% ni mayor del 50% de su ingreso diario, de acuerdo a lo que dispone el artículo 43.
ya hemos obtenido su ingreso diario, que son 50 soles. Y nos ponen un parámetro que dice no tiene que ser no menor de 25 ni mayor de 50, ¿no? Por ciento. Vamos a aplicarle el 25%, o sea, el extremo límite inferior. El 25% de los 50 soles diarios que obtiene este sentenciado viene a salir 12 soles punto 50 céntimos. Es decir, estos 12 soles punto 50 se multiplica por los días multas que ha sido impuesto al sentenciado y obtenemos, ¿no?, la suma de 1000 nuevos soles. Ese es el monto de los días multa que va a pagar el sentenciado. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cómo debemos hacer si este sentenciado no tiene trabajo? Aplicamos, ¿no?, el monto de la remuneración mínima vital, que es el importe de 930. Seguimos la operación en el sentido de que estos 930 lo dividimos entre 30 días, ¿no? Y se obtiene que este sentenciado está ganando diariamente 31 soles diarios. Nuevamente volvemos a señalar que para obtener, ¿no?, los 10 multas, el límite es no menor de 25 ni mayor de 50%. Como en el ejemplo anterior, aplicamos el 25% de 31 soles diarios y obtenemos la suma de 7.75. Esta suma de 7.75 la multiplicamos por los días multa, que es 80, y obtenemos una cantidad de 620 nuevos soles, que es la que va a pagar el sentenciado. Pues bien, señores alumnos, he tratado que esta clase sea didáctica respecto a las clases de pena. Espero y agradezco su atención. Muy agradecido.